Bueno, entonces, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la grabación de la videoconferencia de hoy, sábado 13 de marzo, con el grupo D y pues con algunos estudiantes del otro curso que pues les sirve más este horario. Antes de empezar la explicación de la temática para hoy, que como habíamos dicho es el cierre ya del segundo corte, fue el último tema, es el último tema que era del segundo corte, pero que no lo alcanzamos a ver para la evaluación, longitud de arco y área superficial. Quiero explicar lo de las notas, pues porque algunos de ustedes están como a la expectativa de las notas, ¿no? No he terminado, entonces lo primero, no he terminado de sacarlas. Con el grupo C voy un poquito más adelantada, pero con este grupo sí voy súper atrasadita con las notas. Estoy saliendo primero de los talleres. Bueno, atrasada relativamente porque hasta el miércoles fue que cerramos todo, ¿no? Hay algunos que me han escrito del quiz, que es que tenía tengo ¿qué? El ejercicio bien hecho, pero que no me aparece nota. Lo que pasa es que cuando son preguntas abiertas, la plataforma no la califica de una, sino que espera a que yo como profesora haga la revisión. Entonces, si la tiene bien hecha, no se preocupe. Lo que pasa es que no he hecho la revisión de esas preguntas abiertas, por eso no le aparece todavía la nota. Entonces, esta tarde voy a dedicarle como el tiempo a terminar, a tratar de terminar, y cuando ya eso pase, pues les envío el tablón de noticias que normalmente siempre manda una copia al correo electrónico. Pero si hay alguno de ustedes que no le está llegando el correo electrónico, entonces para más seguridad, mañana temprano, porque no sé hasta qué horas acabe, revisen ya el tablón de noticias en el aula virtual o el símbolo de avisos, ¿no? En el aula virtual, y ahí entonces ya estará formalmente la nota y pues como siempre, según calendario académico, calendario no, reglamento académico, ustedes pues tienen 5 días pues para presentar sus reclamos u observaciones a las notas y así pues yo poder mirar si están en lo correcto o no. ¿Listo? Entonces, para que no se me afanen o se me preocupen. Por ahora no se preocupen, no se afanen, porque pues no he terminado. En el momento ya que mande el tablón de noticias, pues entonces ahí sí ya revisen a ver si está todo ok o si van a hacer algún tipo de observación o reclamo sobre las notas. Bueno, lo digo así primeramente porque pues esto queda grabado para todos. Bueno, entonces ahora sí, ya habiendo aclarado sobre las notas, vamos entonces a terminar la temática del segundo corte, que era longitud de arco y área superficial, para poder entrar en la siguiente clase a la temática que corresponde, según contenido programático, al tercer corte. Este tercer corte pues es el más sencillo. Realmente los cortes más pesados son el primero y el segundo porque tienen demasiadas temáticas. Este corte tiene realmente 3 grandes temáticas que son integrales impropias, sucesiones y series. Son esas 3. Entonces, por eso digamos que no le vi el afán de correr con esta última temática y que todo quedara como demasiado comprimido para el segundo corte. Sí, aunque pues son temáticas mucho más cortas y más sencillas, pues la idea no es bajar la guardia, ¿no? La mayoría, estuve mirando, estoy calificando, estoy revisando y la mayoría pues llevan muy buenas notas, sobre todo en los talleres. Entonces, pues la idea no es que bajemos la guardia porque es un corte mucho más sencillo. Bueno, entonces ahora sí, después de estas observaciones o explicaciones dadas, vamos a arrancar con la temática para hoy. Entonces vamos a trabajar longitud de arco y área superficial. Bueno, entonces, para no dar la fórmula de longitud de arco, así nomás, vamos a mirar esto de dónde sale. Entonces, resulta que cuando yo quiero hablar de longitud de arco o longitud de curva, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de que yo quiero saber la medida de un arco de la curva, de un pedacito, esta medida azul.
Entonces, cuando se empezó a construir ese concepto, miraron que pues medir una curva es mucho más complicado que medir líneas rectas, ¿cierto? De hecho, la ecuación de distancia entre dos puntos, que es una línea recta, pues es muy antigua y es fácil de sacar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tratar de aproximar esta longitud de esta curva a través de líneas rectas. Entonces, lo primero que uno haría es unir los dos extremos, pero haciendo esto, uno sabe, no creo que no se necesita demostrar, se ve que esta distancia, esta medida de esta línea, pues es menor a la longitud de arco. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los matemáticos? Empezaron a dividir esa longitud de esa curva en puntos. Entonces, lo dividieron acá en 3 puntos, 1, 2 y 3, y construyeron las rectas. Entonces, sumaron esta medida más esta medida para poder aproximar la longitud de arco. Entonces, al hacer eso, al hacer esa longitud de arco, pues, ¿qué pasó? Pues todavía la aproximación no es como muy buena, no es la correcta. Lo mismo acá y lo mismo acá, aunque aquí ya se ve un poquito mejor la aproximación porque son más punticos en los que se ha dividido la curva. Entonces, de hecho, uno empieza a ver que entre más puntos o entre más divisiones se haga la curva, pues estas rectas van a dar una aproximación mucho mejor. Por eso entonces la longitud de arco se define en términos exactos como el límite cuando n tiende a infinito. N son las particiones que yo hago en la curva de esta suma de Riemann, desde i igual 1 hasta n de p sub i menos 1, perdón, esto entre valores absolutos significa la distancia de estas rectas, p sub i menos 1 y p sub i. ¿Sí? Entonces, aplicando la ecuación de distancia, para esto tenemos que la distancia es la raíz cuadrada de la componente en x elevada al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado. Como esto es un cambio, entonces sería cambio en x elevado al cuadrado más cambio en y elevado al cuadrado. Esta sería la ecuación de la distancia. Ahora vamos a aplicar un teorema que se vio en cálculo diferencial, que es el teorema de valor medio. Que ese teorema de valor medio lo aplicábamos para las aplicaciones de derivadas. Entonces, aquí nos dan el teorema del valor medio, nos dicen que si yo tengo una función continua que está acotada en un intervalo AB y es además diferenciable en ese mismo intervalo, entonces existe un punto C entre estos dos. No quiere decir en la mitad, en cualquier punto, tal que cumple lo siguiente, que la diferencia entre f de b menos f de a es igual a la derivada de ese punto C por b menos a. Entonces lo vamos a aplicar para poder encontrar la fórmula. Entonces sería f de x sub i menos f de x sub i menos 1, para usar esta misma notación, es igual a la derivada del punto C cualquiera, llamémoslo así, por x sub i menos x sub 1. Entonces esto, como es la imagen, es el cambio en y. Y este, pues, es el punto de la derivada por el cambio en x. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir trabajando? Entonces, tenemos que la distancia entre estos puntos, que es la recta, es igual a la raíz del cambio en x al cuadrado por el cambio en y al cuadrado. Y esto es igual a la raíz del cambio en x al cuadrado más cambio en y al cuadrado. Miren, es este. Entonces, lo reemplazamos. Derivada en el punto dado, en un punto cualquiera, por el cambio en x elevado al cuadrado. Entonces, como yo tengo cambio en x elevado al cuadrado y aquí también, yo lo puedo factorizar, saco factor común. Entonces, factor común de, aquí como no había nada más, queda 1 más la derivada elevada al cuadrado. Y escribiendo esto mejor, entonces queda raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado, raíz cuadrada del cambio en x queda pues delta de x. Y entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda
La longitud del arco es igual al límite cuando esas particiones n tienden a infinito de esta suma de Riemann. Esta de acá ya la tenemos, que es esta formulita. Entonces queda la suma de Riemann de la raíz cuadrada de 1 más la derivada en x elevado al cuadrado por delta de x. Y esto, ustedes saben que cuando yo aplico límite, cuando n tiende a infinito, se convierte en la integral definida. Entonces, la integral de a hasta b de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado de x. ¿Sí? Esta es la fórmula de la longitud de arco. Esta es la que vamos a aplicar. ¿Sí? Digamos que digamos, la que toca resaltar ahí, digamos, en el cuaderno donde llevamos apuntes. Solo que pues yo no quería que ustedes... digamos que se la aprendan de memoria sin saber de dónde viene. Ahora vamos entonces a hacer un ejercicio para poderla trabajar. Entonces, ahora que ya sabemos de dónde viene, escribámosla formalmente. Entonces, la fórmula de longitud de arco dice lo siguiente: si la derivada es continua sobre un intervalo AB, entonces la longitud de curva y igual a f de x, con x acotado entre a y b, es esta fórmula. Integral de a hasta b de la raíz de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado con respecto a x. Entonces, esta es como es la fórmula de longitud de arco que está escrita de esta manera o de esta otra, ¿no? La derivada con respecto a x es de y de x, ¿no? Esto es notación de y de x, es lo mismo que la derivada elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces dice aquí, halla la longitud de arco de la parábola semicúbica y al cuadrado igual a x al cubo entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Entonces lo primero que vamos, pues yo aquí ya la tengo, la gráfica, pero lo primero que vamos a hacer, recordemos que en aplicaciones de la integral, lo más importante es tener como la gráfica. Entonces voy a ir acá y vamos a abrir una pestañita. Vamos a poner GeoGebra clásico, que es el que a mí me gusta más. Listo. Y aquí entonces vamos a escribir la ecuación. Me devuelvo y al cuadrado igual a x al cubo. Entonces escribo y al cuadrado igual a x elevado a la 3, doy enter. ¿Listo? Y entonces, ahora dice entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Entonces voy a mirar los puntos 1, 1 y 4, 8. Entonces, para que de una vez me los ponga acá, pongo paréntesis. 1, 1 y el otro 4,8. Listo. A ver, no se ve, entonces lo bajo acá un poquito. Ok, o sea que solamente va a ser este pedacito de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, a ver, apliquémosle aquí el lapicito. Entonces, realmente lo que me interesa saber es solo este pedacito. Entonces, acá pongámosle un colorcito rojo. Y ahora acá. Entonces, solamente ese pedacito es el que me interesa. Entonces, por acá, solo este. Esta es la curva y al cuadrado igual a x al cubo. Entonces, recuerden que me toca, quiero encontrar la longitud
de curva entre este punto y este punto. Entonces, recordemos la fórmula. Dice, longitud de arco o longitud de curva es la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función f' de x al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, para poderla aplicar, lo primero que tenemos que tener es la derivada. Entonces, vamos a empezar por esta. Entonces, yo tengo y al cuadrado es igual a x al cubo. Recordemos que derivada de f de x es lo mismo que de y de x. Por tanto, esta función debe estar despejada en términos de y. Entonces, como tengo y al cuadrado, pues para despejarla sería la raíz cuadrada de x al cubo. O sea que y es igual a x a la 3 medios, ¿sí? Para poderla derivar. Hasta ahí, ¿vamos bien, Oscar? Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir un momentico lo que acabo de decir? Es que no lo escuché bien, me fue el audio. A ver, tenemos que y al cuadrado es igual a x al cubo porque eso fue lo que nos dio el enunciado. Venga, me devuelvo acá, ¿no? Dice, halle la longitud del arco de la parábola semicúbica y igual al cuadrado igual a x al cubo. Entre estos puntos, 1, 1 y 4, 8, que fue la figura que hicimos. Y estamos aplicando esta fórmula. La integral de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. O lo que es lo mismo, la integral de A hasta B, raíz cuadrada de 1, esta derivada se puede escribir como de y de x y elevada al cuadrado de x. Entonces, estamos aplicando eso. Aquí hicimos la gráfica y ahora vamos a mirar la función. Esperen, tomo el lápiz. Entonces, tenemos y al cuadrado es igual a x al cubo. Como yo tengo que tener esto, para poder tener esto tengo que tener su derivada. Pero resulta que así como yo la tengo, y no está despejada. Ahí dice y al cuadrado igual a x al cubo. Tengo que despejar y. Entonces, para despejar y es igual a la raíz cúbica de x al cubo. Y como el objetivo es derivar, pues escribamos esto por ley de exponentes. Y es igual a x a la 3 medios. Hasta ahí, ¿vamos bien? Listo, profe, perfecto. Listo. Entonces ya como tenemos la función escrita como la queremos, ahora sí vamos a derivar. Entonces vamos a hacer de y de x, vamos a derivar. Entonces la derivada de una potencia es el exponente pasa a ser el coeficiente por x, entonces el exponente quedaría 3 medios menos 1. Recordemos que estamos derivando. Entonces, de y de x es igual a 3 medios. Entonces, 3 medios menos 1, eso es un medio. Entonces, quedaría x a la 1 medio. Eso es de y de x, pero miremos la fórmula. La fórmula que nos pide que la derivada esté elevada al cuadrado. Me devuelvo acá. ¿Sí ven? La derivada elevada al cuadrado. De y de x elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo la derivada, ahora voy a elevarla al cuadrado. Entonces, para poderla derivar al cuadrado de y de x, elevo al cuadrado a la izquierda, lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. 3 medios de x a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces, sigamos aquí al ladito. De y de x elevado al cuadrado es igual. Entonces, empecemos acá. 3 medios elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Y ahora, x a la 1 medio elevado al cuadrado, pues me queda x. Aquí que se vea bien el 4. Uy, qué horrible. Venga, escribimos bien ese 4. Listo. 9 cuartos por x. Entonces ya la tenemos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Entonces nos dice, longitud de arco es la integral
de A hasta B. Recuerden que estos límites se miran en X. X menor o igual que A, menor o igual que B, ¿no? Entonces me devuelvo para tener eso claro. Miren, aquí dice, los límites los mira en X, entre A y B. Entonces me voy a ir acá. Entonces, el primero es 1. Y el segundo, este de acá, bajémoslo, aquí, 4. Entre 1 y 4, ¿sí? O lo que es lo mismo, en lo que me dio en el enunciado, 1, 1, 4, 8, pues miro las coordenadas en X. 1, 4. Integral de 1 a 4. De la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado. Miren esa, la derivada elevada al cuadrado me dio 9 cuartos de X. 9 cuartos de X y de X. Y esta es la integral con la que yo voy a hallar la longitud de arco, que es una integral pues ya sencilla. Aquí lo importante es plantear esa integral. Aquí lo importante es eso. Ya hacer la integral, pues ya ustedes son duchos en hacer la integral y pues en general esta, aunque no sale inmediatamente, es simplemente una sustitución. Entonces ahora sí me voy a devolver, como ya está planteada la integral, me voy a devolver a mis diapositivas. Entonces dice acá, halle la longitud de arco de la parábola semicúbica y al cuadrado igual a x al cubo entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Véase la figura 5. Es la figura 5 porque la saqué de nuestro libro guía, que es el cálculo de Stewart. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, despejar y, ¿no? Y al cuadrado es igual a x al cubo. Allá en el GeoGebra lo hicimos detalladamente. Y es igual a x a la 3 medios. Luego derivamos de y de x es 3 medios por x a la 1 medio y como me piden, que esa derivada esté al cuadrado, entonces de y de x elevado al cuadrado, allá nos dio 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 y x a la 1 medio al cuadrado, pues x. Entonces, ¿cómo me quedó la integral? La integral de 1 a 4, los límites de integración se miran en x1, 4. Miren, 1, 4, que ya lo hicimos. Raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado. Entonces queda la integral de 1 a 4, raíz cuadrada de 1, de y de x al cuadrado es 9 cuartos de x de x. Ahí vamos. Y esa integral pues ya es muy sencilla. Ay, perdón. Se resuelve por una sustitución fácil. Entonces, dijimos que u es 1 más 9 cuartos de x. De u, derivada de 1, 0, derivada de 9 cuartos de x, queda 9 cuartos de x. Y de x sería, entonces queda 4 novenos de u. Entonces, esta es 1 y esta es 2. La reemplazo acá. 1 por la ecuación 1 y de x la reemplazo por la ecuación 2. Entonces me queda la integral. Por ahora olvidémonos de los límites de integración. 1 raíz cuadrada de u, que es 1 más 9 cuartos de x. Entonces raíz cuadrada de u por dx, que es 4 novenos de u. Entonces, como 4 novenos es una constante, lo saco de la integral, queda 4 novenos integral. Raíz de u para integrar lo dejamos en este lenguaje, u a la 1 medio de u. Y esa integral es muy sencilla, me da 4 novenos, u a la 1 medio más 1 sobre eso mismo, 1 medio más 1. ¿Sí? Y entonces esto me daría 4 novenos por 1 medio más 1 es 3 medios, por tanto sobre 3 medios.
Y ahora le aplicamos producto de extremos sobre producto de medios, entonces queda 4/9 que multiplica a 2/3 de u a la 3 medios. Y esto sería 8/27 de u a la 3 medios. Entonces ahora para poder aplicar los límites de integración, acuérdense que toca reemplazar u. U está acá, es 1 más 9/4 de x, entonces 8/27 de 1 más 9/4 de x, evaluado ahora sí en los límites de integración que teníamos, 1 y 4. ¿Listo? Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, señor. El 9/4 de x no va a la 3 medios, el 1 más 9/4. Sí, me comí el exponente. Sí, tienes razón. Entonces espérame porque si no nos queda mal. Sí, me comí el exponente. Menos mal me recordaste porque pues obvio, si no nos queda mal. A la 3 medios y ahora sí, de 1 a 4. Y entonces aplicando el teorema fundamental del cálculo, 8/27 como es una constante, no pasa nada. Primero evaluamos en el límite superior, queda 1 más 9/4, donde dice x reemplazamos por 4. Y ahora menos, vamos con el límite inferior, 1 más 9/4 y donde, ay, aquí, se me olvida siempre poner el 3 medios, por 1, cierro paréntesis a la 3 medios. Y lo voy a dejar ahí. Ustedes ya, eso como son números, lo meten a la calculadora y encuentran los valores. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ahora, la longitud de arco, esta es la fórmula general, está con respecto a x, pero esta misma fórmula se puede hacer con respecto a y. ¿Cuál de las dos uso? Pues la que me dé, a veces la integral con respecto a x es difícil, mientras que la integral con respecto a y es más fácil. Entonces, uno usa la que la integral salga más fácil. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Dice, encuentra la longitud del arco de la parábola y al cuadrado igual a x entre 0, 0 y 1, 1. Entonces, aquí ya está hecho, pero vamos a hacerlo acá. Démosle otra vez cargar. Entonces, espérenme, acuerdo, y al cuadrado igual a x. Entonces, y, ay, perdón, en mayúscula no puede ser, no lo tomo en mayúscula. Y al cuadrado igual a x. Listo. Le damos enter. Y la vamos a mirar entre los puntos 0, 0 y 1, 1. En estos puntos. Entonces lo corro acá y voy a ponerle un poquito de zoom para que se vea mejor. Entonces a mí me interesa, Oscar, ¿tienes alguna pregunta o se te saltó el micrófono? Ah, ok. Entonces, a mí me interesa encontrar esta, uy, horrible, esta longitud de arco. Entonces vamos a ponerle un color. Esa es la que a mí me interesa. Listo. Ok. Y esta es y al cuadrado
igual a, perdón. Y al cuadrado igual a X. Entonces vamos a aplicar la fórmula de longitud de arco con respecto a X. Entonces, para la longitud de arco con respecto a X, ya la sabemos, de A hasta B, raíz cuadrada de 1 más f' de X elevado al cuadrado de X. Teniendo claro que los límites de integración, como es con respecto a X, yo los miro en X. En este caso, X estaría entre A y B. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar esto. Entonces, yo tengo y al cuadrado igual a X. Para poder hallar esa derivada, como es con respecto a X, yo tengo que tener despejado a Y. Entonces, Y es igual a la raíz cuadrada de X. Por tanto, Y es igual, lo escribimos a X a la 1/2. Y ahora derivo. Entonces, de Y de X es igual a 1/2 por X a la 1/2 menos 1, o sea, me da a la menos 1/2. ¿Listo? Entonces, de Y de X es igual a 1 sobre 2, como el de exponente es negativo, entonces queda aquí la raíz de X. Y ahora toca hacerlo elevado al cuadrado. De Y de X elevado al cuadrado es igual a 1 sobre 2 raíz de X elevado al cuadrado. ¿Y eso qué me da? De Y de X elevado al cuadrado es igual a 1 sobre 2 al cuadrado es 4, raíz de X elevado al cuadrado, X. Y teniendo eso, ahora sí aplicamos la longitud de arco es igual a la integral de A hasta B. Toca mirar los límites de integración en X. Entonces iría desde 0 hasta 1 en X. Entonces, desde 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 4 y la X aquí abajo de X. Esta sería la integral de la longitud de arco. Ahora, se puede hacer con respecto a Y. Entonces, esta es con respecto a X. Ahora vamos a hacerla con respecto a Y. Entonces, sería la integral de C a D de la raíz cuadrada de 1 más, entonces aquí no sería f' de X, sino f' de Y elevado al cuadrado de Y. Y como estamos integrando con respecto a Y, los límites se miran en Y, o sea que C es el límite inferior en Y D es el límite superior en Y. Entonces, lo primero, como la función debe estar en términos de Y, entonces me toca tener a X despejado en términos de Y. X, entonces la función que me dieron es Y al cuadrado igual a X. O sea que ya está despejado, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo X al cuadrado igual a Y, es lo mismo que tener X igual a Y al cuadrado. Y ahora voy a derivar. Entonces, como es con respecto a Y, derivada de X con respecto a Y. La derivada de Y al cuadrado es 2Y. Y ahora elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función está con respecto al cuadrado. Esto me da 4, 2 al cuadrado es 4. Y Y al cuadrado, 4Y al cuadrado. Y teniendo eso, ahora aplico la fórmula de longitud de arco. Entonces, longitud de arco me dice la integral de C a D. ¿Dónde miro eso? Miro con respecto al eje Y. Entonces, aquí está el eje y miro. Entonces, el primero es 0. No pasa nada. Y el otro está acá, lo miro con respecto al eje Y. Entonces, 1. La integral de 1 más la derivada que saqué con respecto a Y al cuadrado, que es 4Y al cuadrado de Y.
Entonces, esta es la longitud de arco sacada con respecto a Y. Entonces, ¿cuál de las dos uso? Puedo usar las dos o la que me parezca más fácil. A mí personalmente me parece más fácil esta que la de arriba. ¿Por qué? Porque es que la de arriba tiene la X en el denominador y está dentro de la raíz cuadrada. En cambio, a mí esta me parece más sencillita, ¿sí? No hay ningún problema en cuál de las dos ustedes usen. Lo más importante es mirar cuál es la integral más sencilla. Entonces, me devuelvo acá. Miren, esta está en términos de Y. Entonces, esta fue la integral que nos dio con respecto a X. 1 más 1 sobre 4X de X. Para poder resolver esta toca hacer la suma de fracciones y me da esto. A mí me parece que esta integral es mucho más complicada que haciéndola con respecto a Y. Las dos deben dar el mismo valor. ¿Cuál de las dos integrales haya para la longitud de arco? Pues escoger la integral que sea más sencilla para resolver. Mi recomendación es esta. Entonces, en la siguiente diapositiva resolvimos la segunda. La voy a pasar rapidito. Ustedes, como las diapositivas quedan ahí, ustedes después la pueden revisar. Esta fue aplicando el método del triángulo, sustitución trigonométrica. Esas quedan ahí en el aula, ustedes después la pueden revisar. Lo importante ahí en esa parte de longitud de arco es que ustedes usen la integral que es la más fácil. ¿Cuál les queda más fácil? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? Eso ya depende de cómo les salga la integral. ¿Ok? Bueno. Y para ver el último tema, que es área de una superficie de revolución. Resulta que cuando yo tengo una superficie de revolución puedo hallar dos cosas. Una es el volumen, o sea, cuánto le cabe por dentro, ¿cierto? Y eso ya lo vimos, que ya vimos el volumen por discos, arandelas y casquetes cilíndricos. Y el otro, que es el que vamos a ver, es el área de la superficie de revolución, es decir, como la envoltura, eso es lo que yo quiero encontrar, esa área de esa envoltura de esa superficie de revolución. Entonces, la fórmula, como esto está girando, entonces al girar me da una circunferencia, que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, por eso tengo 2pi, y el radio, ¿quién es? Pues la función que está girando. ¿Por quién? Por el largo. El largo es la longitud de arco. Entonces, miren que esta es la longitud de arco. Por eso era importante ver lo anterior para poder trabajar el área de superficie de revolución. Entonces, esta yo la puse con respecto a X, ¿no? Pero porque la estoy girando en torno al eje X. Pero esta integral también puede estar con respecto a Y. Si la giro con respecto a Y, pues la longitud de arco cambia y los límites de integración. Entonces, miren acá, con respecto a X, 2pi por la función Y despejada en términos de X por esta. Entonces, miren, lo que yo quiero encontrar es esta capa, lo que está por encima, la envoltura de ese sólido de revolución. Y si lo giro con respecto a Y, pues entonces la integral va a ser con respecto a Y. Los límites de integración se miran en el eje Y. X debe estar despejada en términos de Y de S, que es la longitud de arco, va con respecto a Y. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, la curva Y igual a raíz de 4 menos X al cuadrado con X mirado entre menos 1 y 1 es un arco de esta circunferencia. Encuentra el área de la superficie obtenida al hacer girar ese arco en torno al eje X. Entonces, como es en torno al eje X, voy a hacer mi integral de área de superficie de esta manera, todo con respecto a X. Entonces, bueno, lo primero, como siempre, les recomiendo que hagamos la gráfica. Entonces, es un sólido de revolución. Venga, le damos Enter. Entonces, vamos a escribir aquí la gráfica. Entonces, es Y igual a la raíz cuadrada de 4x menos x, perdón, de 4 menos x al cuadrado. Entonces, Y igual
a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ay, ahora sí. Y le doy Enter. Esta es. Pero resulta que yo no la voy a mirar toda. De menos 2 a 2, no. Yo la voy a mirar de menos 1 a 1. Entonces, recordemos cómo hacíamos. Si pongo entre paréntesis, primero de dónde a dónde voy a mirar. Menos 1, menor que x, menor que 1. Luego coma y volví a escribir esta función. Entonces, raíz cuadrada de 4 menos x elevado al cuadrado. Y le doy Enter. Entonces borro esta, lo que yo voy a mirar es solamente esta partecita. Esta la voy a poner a girar alrededor del eje X porque ahí decía. Entonces voy acá, vista gráfica 3D. Entonces recordemos que cuando yo miraba la vista gráfica 3D, daba clic en propiedades, pedía que el eje vertical fuera y el eje Z, como no lo necesito, lo eliminaba. Ahí me quedó. ¿Listo? Entonces vamos a poner a girar esta función con respecto al eje X. ¿Cómo? Entonces recordemos, me paro aquí en 2D, doy deslizador, pico acá, le digo ángulo, él me saca automáticamente una vuelta. Vamos a dejarle una sola vuelta. Y le doy OK. Miro que es alfa, ¿no? Ahora me paro en 3D, voy acá y busco donde dice rotación axial. Y digo que me rote esta figura con respecto al eje X, porque era lo que ahí decía. Automáticamente sale 45 grados. Yo voy aquí a ABC y busco las letras griegas. Mi deslizador está con la letra griega alfa. Entonces le pongo Profe, OK. qué pena. Señor. Creo que el ejercicio decía que con el eje Y se rotaba el eje Y, creo. No, con el eje X, mira, dice. En torno al sí, eje X. Sí. ¿Listo? Ok, pero pues para eso estamos, ¿no? Entonces, veo que ya está girando y ahora le pido clic derecho y le pido que me muestre el rastro. Miro si ya me lo está pintando. No, me lo cogió, pero otra vez. A ver, clic derecho, mostrar rastro. A ver si ahora sí me lo cogió. Sí, ahora sí. Entonces, le voy a decir animación para que quede bien tupidita la figura. Entonces, realmente lo que yo estoy buscando es esa área superficial. Esa área superficial viene a ser realmente como el material de la llanta. ¿Sí? Miren, eso quedó como una llanta. Quedó una llanta. Entonces, yo lo que estoy buscando es el área superficial de esa llanta, la envoltura de esa llanta. ¿Mm? Ahí, eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ya teniéndolo claro, vamos a ir a la diapositiva. Entonces, ya tenemos la figura, ya sabemos que eso es una llanta y vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que tener, como es alrededor del eje X, entonces aquí todo tiene que ser con respecto a X. Entonces, Y es igual a, en vez de escribir raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado, para poder derivar o integrar, acuérdense que uno escribe eso en términos de exponentes. Entonces queda 4 menos X al cuadrado a la 1/2. Luego, ¿qué hago? Derivo de Y de X, derivo con respecto a X. Entonces, esta es una función compuesta. Entonces, deriva de la función externa, 1/2 de 4 menos X al cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de la función interna. Adentro está 4 menos X al cuadrado. La derivada de 4 es 0, de menos X al cuadrado es menos 2X. Y luego miro que se puede simplificar. Entonces, este 2 con este 2 se va y queda, arriba queda X solita y abajo queda a la menos 1/2. Como es exponente negativo, pues queda esa raíz abajo. Y entonces, recuerden que la fórmula está con
su derivada elevada al cuadrado. Entonces, de y de x elevado al cuadrado es igual a menos x sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Por tanto, de y de x elevado al cuadrado es igual a menos x elevado al cuadrado, pues como está elevado al cuadrado queda positivo. Y raíz de 4 menos x elevado al cuadrado, pues me queda 4 menos x elevado al cuadrado. Esto es lo que vamos a reemplazar en la parte de longitud de arco. Entonces, ahora sí. Entonces, el área de superficie de revolución, ¿qué sería? Límites de integración. Como es con respecto al eje X, los límites de integración se miran en X, menos 1 y 1. Entonces, por eso queda integral de menos 1 a 1. De 2pi por y, ¿cierto? Y, ¿quién es? Y es esta. 4 menos x al cuadrado, perdón, raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces quedó así. Por la longitud de arco, raíz de 1 más de y de x al cuadrado. Entonces esta llamémosla ecuación 1. Ah, perdón, toda esa no es la ecuación 1. La ecuación 1 es solamente la segunda parte. Entonces esta es 1. Quedaría 1 más de y de x al cuadrado es x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado. Esta es la ecuación 1. Y esta es el asterisco. Y ya, se resuelve. Entonces quedaría 2pi integral de menos 1 a 1 de raíz de 4 menos x al cuadrado por, esto se hace una suma de fracciones, aquí queda denominador común, 4 menos x al cuadrado. 1 por 4 menos x al cuadrado queda 4 menos x al cuadrado más x al cuadrado acá. Entonces, vemos aquí este menos x al cuadrado con más x al cuadrado se va. Me queda aquí 2pi integral de menos 1 a 1 de la raíz de 4 menos x al cuadrado por la raíz de. Venga, a ver, esa raíz, como tengo numerador y denominador aparte, la puedo separar. Entonces, arriba raíz de 4 y abajo raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Arriba solamente quedó este 4. Y entonces queda 2pi integral de menos 1 a 1, raíz de 4 es 2 y sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Quito este con este, se puede cancelar. Ese 2 lo saco de la integral, entonces queda 2 por 2pi, 4pi, integral de menos 1 a 1 de x. Y eso es 4pi. La integral de x es x, que se evalúa entre menos 1 y 1, que aquí se hizo ya. Entonces, la evaluación quedó aquí. Entonces, eso quedó, a ver, queda 4pi, primero límite superior x, menos evaluación en el límite inferior, que es menos 1. Ah, perdón. La x en el límite superior es 1, ¿no? Entonces, donde está x lo pongo. Menos evaluación en el límite inferior, que es menos 1. Y esto que me da 4pi, 1, menos por menos da más 1. Por tanto, eso es 4pi por 2, o sea, 8pi unidades cuadradas es esta área superficial. ¿Listo? Y ahí ya quedó pues lo del trabajo de área superficial y con eso pues terminamos la clase de hoy.
Entonces ya la siguiente clase arrancamos con integrales impropias. Vale, profe. ¿Listo? La clase sería para el jueves, ¿cierto? Sí, para el grupo D es el jueves y para el grupo C es el miércoles. El mismo horario, 6:30 a 8:30. Bueno, Profe, entonces, una consultica, ¿el taller para cuándo queda colgado? esta tarde también lo cuelgo. ¿Listo? Y Bueno, queda listo. para... Bueno, listo. ¿Cuándo es Hay que se otra acaba cosita, este profe, semestre? El 27, creo que es que se acaba este bloque, ¿no? 28, por ahí. Yo en la tarde lo cuelgo ya para que quede bien. Listo, Johan. Bueno, Dime. listo. Profe, ¿y usted ya calificó los parciales? No, es que cuando Sí, empecé porque a mí- la clase, hablé de eso. No se ha terminado. Entonces, por eso no les aparece bueno. a los que tienen preguntas abiertas todavía la nota, porque la pregunta Ah, abierta sí me toca manualmente, ¿ok? bueno, listo, profe, ok, muchas gracias. Tan Buen día. pronto la tenga, envío el tablón de noticias, que él manda automáticamente una copia al correo. Sin embargo, si alguno de ustedes no le está llegando copia, pues entonces esténlo revisando, ¿listo? Bueno, profe, buen día, que esté Buen bien. día, hasta luego. Eso, profe, muchas gracias. De buen día. Hasta luego, buen día. You are currently the only person in this conference.